Gracias, Ana, por esta presentación. Efectivamente han llegado algunas consultas. En este sentido, las consultas son varias, son por mail la mayoría y algunas por mensajes privados. La idea es que sean anónimas, con lo cual yo no voy a revelar ningún tipo de dato y voy a tratar de camuflar un poco los datos como para que no se pueda identificar quién es, digamos, ¿sí? A pesar de que en este mundo somos muchos, pero las consultas pueden llegar a, digamos, tenemos que tratar de salvaguardar la intimidad de cada una de las personas. La primera consulta que nos llega es: ¿qué hacemos con los papás que están separados? Es una mamá que tiene un hijo y está separada hace 3 años y necesita saber cómo hacemos para poder mantener la figura del papá en este caso. Primero que nada, no existen los ex padres. Existirán ex esposos, ex esposas, ex combatientes o lo que sea, pero ex padres no existe. O sea, no se puede dejar de ser padre en ningún momento. Uno cuando tiene un hijo lo tiene para toda la vida y ese tiene un valor eterno. Con lo cual, papá y mamá, por más que estén separados, tendrán que ponerse de acuerdo los dos para ver qué es lo que quieren de sus hijos. Entonces, en este caso, yo le recomendaría específicamente que tiene que conversar con su marido. Si es por medio de un intermediario, será por medio de un intermediario, pero tiene que conversar y llegar a un acuerdo para saber qué es lo que quiere específicamente con respecto a este hijo en este momento preciso de su vida. Y es importante que los dos lleguen a un acuerdo, ¿sí? Eso es importante por justamente lo que vamos a ver hoy, este proyecto educativo familiar. Los dos tienen que querer lo mismo de su propio hijo. La segunda consulta que nos llega es de una mamá que fue madre soltera y ahora se ha casado con su novio y quiere saber, pero este novio no es el papá de este hijo, quiere saber cómo hace para que este papá o este papá adoptivo sea realmente papá. Nos parece importante poder primero determinar lo que habíamos hablado en los programas anteriores de la figura del papá vicario. Muchas veces cuando una persona se enamora de una mujer que ya tiene un hijo, de una madre soltera, la elige a ella, pero muchas veces no se da cuenta que ella viene con un hijo. Entonces tiene que pasar automáticamente de ser esposo a ser padre. Y ese ser padre es de un hijo que tiene por ahí algunos años. Entonces es importante que la mamá le deje el espacio, ¿sí?, a este nuevo papá para que intervenga como papá. Y que este nuevo papá no solamente la quiera a su esposa, sino que también empiece a cumplir el rol de papá dentro de su casa. Pero para esto lo tiene que hacer por el hijo y especialmente por el amor que tiene hacia esta su nueva esposa. La tercera pregunta que llegó es si conviene explotar, ¿sí?, los talentos de los chicos desde chiquititos. Es también un poco el tema que vamos a desarrollar hoy, pero hay que distinguir primero qué es el tema, qué es el talento, ¿sí? ¿Qué deben elegir los chicos y qué tenemos que elegir los papás? Los hijos tienen talentos, obviamente, pero nosotros tenemos que saber si conviene o no desarrollarlo. Obviamente que si el hijo tiene un talento, hay que desarrollarlo. El tema es que hay que preguntarle a él primero si él quiere desarrollarlo en ese momento. Muchas veces los ponemos a los chicos que vayan a tenis, a música, a inglés, a esto porque queremos desarrollar sus talentos, los obligamos, los apretamos, los estrujamos para que puedan desarrollar sus talentos. Sin embargo, muchas veces lo que logramos es todo lo contrario, que tener un chico de 8 años que esté estresado, ¿sí? Y este estrés en los niños se está viendo y de modo muy frecuente. Los padres no somos los que tenemos que dilucidar cuáles son los talentos de nuestros hijos. En cierto modo tenemos que descubrir cuáles son estos talentos, pero no tenemos que obligarlos a que tengan esos talentos o a que los desarrollen. Incluso hay muchos padres que inventan talentos que sus hijos no los tienen. Por eso es importante dejar que los niños sean niños y dejarlos que ellos también empiecen a crecer solos y empiecen a fracasar también en este descubrimiento de estos talentos. La cuarta consulta que nos hicieron es qué rol pueden cumplir los abuelos y los tíos que muchas veces se quedan con los chicos cuidándolos mientras los papás trabajan. Es importante, primero que nada, distinguir que ellos siguen siendo abuelos y siguen siendo tíos. Con lo cual no pueden suplir a los papás y a las mamás. Tienen que seguir siendo abuelos y tíos. Por más que los estén cuidando todo el día, siguen siendo abuelos y tíos. Y para esto lo primero y principal que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con los papás para ver cómo quieren educar a sus hijos.
Y por eso también en el programa de hoy vamos a desarrollar esto justamente de este proyecto educativo familiar y vamos a ver cómo intervienen los abuelos también en esto, digamos, que tienen que colaborar pero no tienen que meterse en el papel de papá y de mamá.